Muy buenas tardes a todos, a los amigos Colsint y a todos los seguidores de este canal de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España. Hoy tenemos un gran privilegio y es volver a escuchar al ingeniero civil colombiano, experto en suelos, en geotecnia y en todo lo que son todas las soluciones antisísmicas desde el punto de vista de la ingeniería para prevenir tantas cuestiones tan difíciles que han pasado en los últimos tiempos en nuestro continente suramericano, especialmente en Venezuela, y por no ser ajenos en Colombia, queremos ir eh, previendo soluciones que seguramente este ingeniero civil con tanta experiencia, más de 51 años de experiencia profesional y académica, pues nos va a trasladar hoy a todos y espero que les guste. Además, el ingeniero Germán Villafañe acaba de ser homenajeado en el segundo Seminario Internacional de Geotecnia, Sostenibilidad e Innovación. Le han homenajeado por su pasión en la formación de pregrado, posgrado de geotecnistas, caracterizada por el pensamiento crítico y el sentido práctico. Es una distinción pues que valora muchos todos sus esfuerzos y toda su potencia en el área académica y profesional en Colombia. En 2025 pues tuvimos el privilegio de tenerle en la primera conferencia donde él planteó las soluciones para los cimientos de edificaciones por riesgo sismo-geotécnico y estructural en las ciudades de Cali y Popayán, en el suroccidente colombiana, que son aledañas a la zona donde confluyen las placas de Sudamérica y la placa de Nazca. Ya él les ha explicado este tema y ustedes pueden verlo en la conferencia del canal de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, que se encuentra en YouTube. Y allí pueden teclear la conferencia que se llamaba Hablemos de Cali y las soluciones para estos temas de la geosismicidad. Bueno, me encanta poderles dejar en compañía del ingeniero civil Germán Villafañe. Él les va a hablar hoy sobre análisis y recomendaciones para prevenir daños en vista del denominado fenómeno del Niño, que podría afectar algunas edificaciones en Colombia, y también se referirá a procedimientos para reducir y atenuar posibles daños que ocasionan los sismos, especialmente los de magnitudes cercanas a 7.5 en la escala de Richter. Bueno, les dejo en su compañía y me agrada mucho tenerle nuevamente. Siempre estará invitado porque ya tenemos muchos seguidores, siempre los hemos tenido arquitectos, ingenieros y gente interesada en conocer tantos aspectos interesantes para el nuevo desarrollo, esta etapa genial que va a tener Colombia en los próximos años. Buenas tardes, ingeniero Germán Villafañe. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, Giovanna. Estoy muy emocionado por volverte a darte una, yo la hemos llamado entrevista, pero puede ser una conferencia también o una clase. Estas son estilos como yo daba mis clases en Univalle cuando estaba activo como profesor de geotecnia. Y entonces he preparado, yo quedé contigo de que tenía otras dos conferencias que aquí las tengo, que hoy te las voy a presentar, sobre dos temas bastante diferentes, pero referente a la geotecnia. Y también porque yo quedé comprometido con los estudiantes de posgrado de Univalle, los geotecnistas que están haciendo sus maestrías y doctorados allá, en que les daba una segunda conferencia también a ellos. Y entonces, pero primero quise dártela a ti. Las he llamado tema uno, que son estas recomendaciones para reducir los daños que ocasionaría a algunas edificaciones de Santiago de Cali cimentadas superficialmente sobre arcillas. Casi tenemos muchas edificaciones en Santiago de Cali, porque ahí hice algunas, pero tenemos muchas cimentadas sobre arcillas, y por las altas temperaturas y sequías que ocasionaría el fuerte fenómeno del Niño que se avecina. No solamente eso, ahora yo en toda mi experiencia profesional siempre he tenido
este problema de la contracción de las arcillas por el secamiento y por las temperaturas. Entonces, no es solamente por el fenómeno del niño, porque además se puede pensar en que el fenómeno del niño a la zona que nosotros, donde estamos Cali, que es la zona pacífica, no nos va a afectar tanto como va a afectar en la zona Caribe y en la zona andina. Son las más, van a ser las más afectadas y van a haber más altas temperaturas que aquí que nosotros. Sin embargo, esta conferencia sirve para no solamente para la ciudad de Cali, sirve en general para el mundo, porque hay muchos sitios en el mundo donde las edificaciones son cimentadas sobre arcillas y esas arcillas van a sufrir este fenómenos de calentamiento y de secamiento, podríamos llamar ese nombre. Las arcillas se desecan. Entonces, eh, quise colocar solamente esta diapositiva referente a las mediciones que se han venido realizando desde satélites de la temperatura del agua del Océano Pacífico en una franja ecuatorial de más de 100 kilómetros, esta franja que se muestra aquí en rojo, lo que indica que se aproxima un fenómeno del niño de oeste a este, extremadamente fuerte, que ocasionaría incremento de la temperatura del ambiente, sequías o también exceso de lluvias con altas temperaturas en algunas partes y regiones de Europa, Norte y Sudamérica. O sea que en Europa ya se están viendo los incendios forestales que ustedes tienen allá en España. En el norte de Europa también se están viendo las altas temperaturas y acá en Sudamérica también estamos con fenómenos de inundaciones fuertes, ¿sí? O sea que el fenómeno es no solamente de sequías, sino de inundaciones, pero yo me voy a referir a lo que hacen las sequías y lo que hacen las altas temperaturas sobre las edificaciones nuestras, cimentadas en arcillas. Te coloqué aquí que se han registrado temperaturas históricas de más de 40 grados en Celsius en la zona Caribe de Colombia. Y ya estamos llegando, y en diciembre vamos a tener, según los expertos en meteorología, nos dicen que ya en diciembre y enero se van a presentar las más altas temperaturas. Bueno, para que se tengan de idea de qué es el Valle del Cauca y cómo se creó, escuche, les voy a poner este video que es muy interesante. Aquí yo buscando ahora y preparando esta conferencia, este video lo encontré y aquí le indica. ¿Sabías que el Valle del Cauca no siempre fue una llanura fértil? Durante millones de años fue un mar, luego un enorme lago y finalmente el río Cauca le dio la forma que vemos hoy. Hace más de 100 millones de años, esta región estaba cubierta por un mar tropical poco profundo donde se acumulaban sedimentos marinos. Después, el choque de placas levantó las cordilleras occidental y central. Entre ellas quedó atrapada una gran depresión tectónica, el futuro Valle del Cauca. Con el tiempo, esa depresión se llenó de agua, formando un enorme lago interior. Ya se distinguía la saliente de Buga, donde el valle se estrecha junto a la cordillera central. Durante millones de años, ríos y quebradas bajaron desde las montañas cargados de arena, grava y lodo, rellenando lentamente el lago. Finalmente, el río Cauca encontró una salida hacia el norte y comenzó a drenar la cuenca. El gran lago desapareció y quedaron humedales y lagunas como la de Sonso. Así nació el Valle del Cauca moderno, una enorme llanura formada por tectónica, sedimentación y el trabajo constante del río Cauca durante millones de años. La próxima vez que cruces el valle entre Cali, Palmira, Buga y Tuluá, recuerda que estás recorriendo el fondo de un antiguo paisaje que cambió por completo la historia geológica de Colombia. Y si les gustó el video, no olviden comentar, dar like, compartir y suscribirse. Muchas gracias. Bueno, Giovanna, aquí ese video les da una muy buena idea a las personas que no están muy relacionadas con la geología de nuestro país sobre lo que ha sido el Valle del Río Cauca, cómo se ha conformado el Valle del Río Cauca. Allí ya les dice que hay la ciudad de Cali, por ejemplo, está cruzada por muchos ríos, desde la Quebrada Menga, el río Cali, el río Cañaveralejo, el río Pance, el río Meléndez, el río Pance, sí, el río Meléndez,
Y todos estos son 7 ríos, son 6 que llevan a las aguas al río Cauca. Todos estos ríos empezaron a rellenar esa cuenca que se formó tectónicamente cuando las dos cordilleras, la occidental al lado de acá y la central al lado de acá, por la tectónica de placas, esas dos cordilleras se levantaron y dejaron y los ríos que salen que llegan de todas estas zonas de las montañosas, empiezan a drenar y a llevar todos sus sedimentos al río, a la ciudad de Cali. La ciudad de Cali, yo estoy colocando aquí un mapa que le he llamado la geodiversidad de los suelos de la ciudad de Cali. Es extraordinario para los estudiantes, para las personas que van a practicar la geotecnia, encontrar toda la diversidad de suelos de una ciudad como esta, que aquí encontramos desde los suelos más duros, desde las rocas, de las zonas altas, desde los cerros, las zonas de flujos y suelos residuales, que tiene bastante problemas, y además las zonas de piedemonte están ahí en amarillo, y me voy a referir a dos abanicos. Aquí donde estoy señalando está construido el edificio más alto de la ciudad, 43 pisos, sobre unos depósitos de suelos extraordinarios que casi en ninguna parte del mundo se encuentran de esa gran calidad, ¿sí? Y también me voy a dedicar a los depósitos del río Cañaveralejo, donde se han dedicado obviamente otros suelos de menor calidad, no muy malos, no tan malos como por ejemplo los suelos de la Ciudad de México, las arcillas de la Ciudad de México, que son arcillas de origen volcánico. Estas son de origen aluvial. Todos estos ríos han formado, ¿sí? Y voy a hablar también de los suelos que hay acá, cerca al río Cauca, en esta última zona que se le llama la llanura aluvial. Estos son los de peores calidades geotécnicas y voy a mostrar por qué son las peores calidades geotécnicas y también hay arcillas sobre las cuales se construyen las edificaciones y se van a contraer cuando empiecen a haber altas temperaturas, y ya las hay inclusive. Ahora les voy a mostrar también. Yo pensé que ya eso se había acabado, pero no, todo el año pasado, les voy a mostrar, el año pasado me llevaron a que viera unos problemas, y eso es exactamente de lo que voy a hablar y les voy a mostrar este problema. Le tomé de allí lo que llama el abanico o cono aluvial del río Cali. Tomé esta perforación, la P1 del estudio geotécnico del edificio de Torre de Cali, el edificio más alto, 43 pisos. Este edificio, afortunadamente, fue colocado en el sitio de mejores características geotécnicas de Cali, de la ciudad. Hay un limo muy duro que ustedes alcanzan a ver allí, los índices de penetración estándar, que son más de 50 generalmente en este limo. Después encuentra depósitos de gravas, arenas y cantos rodados, lo que he puesto aquí de gris. Y cuando se hizo la excavación, el sótano para el edificio La Torre de Cali, pues se pudieron muy bien ver estos depósitos de suelo. Estas gravas y arenas también son muy duras. Y vuelve a aparecer el mismo de acá arriba, acá abajo, muy duro también, con índices de penetración estándar mayores de 50. Tal vez tú, Giovanna, no lo entiendas mucho, pero esa es una dureza que los ingenieros geotecnistas y los ingenieros civiles entendemos. Que el ensayo de penetración estándar, cuando da índices de penetración mayores de 50, son suelos de muy alta dureza. Ahora vamos a ver las fotografías siguientes. Y en esta zona de acá fue donde prácticamente en esta capa de acá, de estas gravas, fue donde se colocaron los cimientos del edificio más alto de Cali. Y como les digo, estos son extraordinarios estos suelos, y estos suelos no los va a afectar el fenómeno del Niño, ni a las edificaciones que están en estas zonas cimentadas sobre estos depósitos de suelos tan duros, tan compactos, no los va a afectar el fenómeno del Niño. En todo caso, para que vean, miren aquí la excavación para la sótana del edificio Torre de Cali, del abanico cono aluvial del río Cali se le llama a este depósito.
Aquí está el limo, muy duro, con índices de penetración estándar mayores de 50. Después las gravas y arenas muy densas y cantos con índices de penetración también mayores de 50. Y luego vuelve a aparecer el limo, que acá inclusive acá se ve mejor, acá abajo, el limo amarillo. Y la Torre de Cali se buscó, los constructores, yo no participé en este proyecto, pero yo soy muy, y cuando estuvimos en la microzonificación sísmica de Cali, muy amablemente los constructores y los que habían participado en estos estudios geotécnicos me dieron todos estos datos que estoy mostrando aquí. Yo no participé en este estudio, desafortunadamente, porque estaba todavía estudiando de pregrado, estaba como en segundo o tercer año cuando se estaban construyendo que empezó la construcción de esta torre de Cali. Eh, y otro aspecto importante que conocemos ya ahora de Cali es los periodos de vibración del subsuelo. Nunca antes habíamos tenido ni siquiera idea de cuánto era el periodo de vibración de los suelos de Cali. En el estudio de microsonificación sísmica que hizo en Geominas y Geominas Dagma, y que el informe fue en noviembre del 2005. Este informe es extraordinario. Además, yo sí participé en el estudio de microsonificación sísmica en la primera parte, que fue, ahora les digo hasta dónde participé. En esta parte de acá, de los periodos de vibración, desafortunadamente no participé porque se acabaron los recursos y no, y la universidad, yo participaba como profesor de la universidad, y la universidad Geominas no tuvo cómo pagar mi presencia en esta última parte, de la parte de sísmica de la ciudad de Cali. Pero aquí ustedes ven que los periodos de vibración, las zonas verdes oscuras están de 0,25 segundos. La verde más clara sigue 0,25, 0,75, 0,76, 1,25, 1,26, 1,75, 1,76. Y esta es la peor zona ya. Aquí los suelos más rojos tienen periodo de vibración de 2 segundos. En la Torre de Cali, afortunadamente, por aquí fue construida por aquí en esta zona amarilla con periodo de vibración de 1 segundo. Eso, y la torre tiene 43 pisos, y el periodo de duración de esa torre es de 4 a 3 segundos aproximadamente, y está construida en un suelo de tan buena calidad que su periodo de duración es del orden de 1 segundo. Está muy lejos para entrar en resonancia. Y el sismo, por ejemplo, el sismo de Pizarro no tuvo ningún daño esa torre de Cali, y está afortunadamente, repito, la torre fue colocada, yo no sé si a sabiendas de que aquí tenemos una muy buena calidad de suelo. Yo creo que sí, porque además participaron ingenieros de Bogotá en su diseño y en la construcción. La construcción me dice que fue ejecutada por la firma constructora que tuvimos de muy alta calidad, que es Finsky y Asociados. Tú me dijiste que podía dar los nombres de las personas y de las que han participado en los proyectos de Cali importantes. Este proyecto lo hizo Ezequiel Pinsky y Asociados, y ha tenido pues esa experiencia de esa firma en la ciudad de Cali. Tuvo excelentes proyectos, excelentes proyectos. Bueno, esta zona de acá, repito, donde está el edificio Torre de Cali de 43 pisos, no se va a afectar por lo que voy a hablar de ahora en adelante. ¿Por qué no se va a afectar? Porque son suelos muy duros, muy compactos. El limo que está arriba es muy compacto, y el que está abajo sosteniendo las plataformas y sosteniendo los caissons, que se me olvidó hablar de que, yo no sé, esta diapositiva la pasé, se me pasó. Aquí está la construcción de uno de los caissons de la Torre de Cali. Miren, allí venían de las gravas y arenas muy densas, pasar a un limo muy duro, y después llegaron hasta este donde los ingenieros que participaron en este proyecto o que diseñaron la torre
tomaron la decisión de cimentar la torre sobre estas gravas. El estudio que yo pude revisar, ahora que estuvimos haciendo la microzonificación sísmica de Cali, me lo suministraron para estos términos. Dice que este subsuelo de acá, de esta zona, tiene una capacidad portante de 12 kilos por centímetro cuadrado. Eso no es suelo, eso podríamos decir que es casi roca. O sea la Torre de Cali está cimentada sobre un depósito, o sea, sobre el cono aluvial del río Cali, que es de muy buena calidad. Bueno, y lo que nosotros vamos a ver, los problemas que tenemos. En el abanico del río Cañaveralejo, que es el siguiente que mostré, en este sí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque ese abanico está constituido de limos y arcillas, más o menos los primeros 25 metros. Aquí hay edificios hasta de 20 pisos que sí han sufrido daños, sobre todo porque el periodo de duración de esta zona de la ciudad es también muy alto, es de unos 7 de unos 7 y los edificios son del orden de 17 a 20 pisos con periodo de duración muy similar, ¿sí? A eso no me voy a referir porque ya me referí en la anterior presentación que les hice sobre el sismo de Pizarro, fue exclusivamente mostrando que cómo esos edificios que están en la zona donde el subsuelo tiene un periodo de resonancia muy parecido al periodo de vibración del edificio, edificios de 17 pisos con periodo de resonancia de unos 7 segundos, y esta zona de aquí con periodos de vibración de unos 7 segundos entraron en resonancia, y hubo una triple resonancia sísmica, o sea, porque estaban en un depósito de suelos de unos 7 segundos, periodo de duración del edificio de unos 7 segundos, y la onda sísmica que se produjo a 170 kilómetros de distancia en la zona de subducción en el Océano Pacífico, vino ya una onda muy con periodo de resonancia también del orden de 1,7 segundos. Entonces hubo una triple resonancia que fue la que dañó muchos edificios entre 20 de 20 a 30 pisos, que tuvieron que inclusive ser rehabilitados estructuralmente, pero que afortunadamente la ciudad de Cali, la ciudad la tenemos muy bendecida por Dios. Yo soy muy creyente. Y Dios nos mandó ese sismo para que reforzáramos los edificios, porque puede venir, podía haber colapso. No colapsaron porque el fenómeno sísmico no duró sino 40 o 45 segundos, no duró ni siquiera un minuto, como en otras ciudades como el de ahora, el reciente, que en Venezuela, pues en ese sí seguramente hubo resonancia muchos edificios, y esos edificios colapsaron. Aquí no tuvimos ningún colapso, gracias a Dios, y gracias a Dios pudimos reforzar muchos edificios de esos, se reforzaron para que su comportamiento ya en, en, en una para que su comportamiento en un próximo terremoto ya sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que se hace con el refuerzo de los edificios es normalmente bajarles el periodo de vibración de esos de 1,7. Yo creo que se los pueden llegar a bajar hasta un segundo con todas esas reforzamientos de esas estructuras metálicas, esas alquis que ustedes ven en los edificios que le han puesto. Eso lo que hacen es ponerlo a bajarle el periodo de resonancia, y ya cuando llegue un sismo más fuerte, de más de 7,2, es que tuvimos que dañó esos edificios en esa zona, el de Pizarro, que fue de 7,2, nosotros podemos llegar a tener sismos de magnitud mayor de 7,5, y ya los edificios van a estar seguramente resistiendo mayor el evento. Entonces, este es una vista, una fotografía de lo que son, lo que les decía yo, ese es limo arcilloso amarillo, y después la arcilla gris acá.
Y sí, esto más o menos hay en donde vamos a ver hay 25 metros de este depósito de suelos, o sea, y muchas de nuestras edificaciones están cimentadas sobre este depósito de este ritmo arcilloso amarillo o esta arcilla, algunas un poco más profundas que tienen sótanos. En esta zona están sobre esta arcilla gris, otras con las cimentaciones más superficiales. Mire, yo voy a mostrar 5 casos de cómo han venido afectando a estos suelos de esta zona de lo que llamaba el cono de Cañaveralejo, eh, cómo ha venido afectando las altas temperaturas y sobre todo los árboles ornamentales, cómo han venido produciendo el fenómeno de contracción de estas arcillas y produciendo el giro de estas edificaciones que normalmente como estos árboles se siembran en unas zonas y en otras no, entonces las edificaciones tratan de girar hacia acá porque acá en esta zona de acá el suelo se contrae y normalmente esas edificaciones colocadas, como decimos, que son con cimentación superficial, los cimientos no exceden de 2 metros de profundidad, hasta máximo hasta 2 metros de profundidad. Este caso lo quiero yo mucho porque en el año 81 me llamaron de Carvajal y me dijeron, Germán, necesitamos tu asesoría. Yo estaba recién llegado de mi maestría de Estados Unidos y me dieron muchas ganas me puse yo a ver por qué realmente estas edificaciones giraban. Aquí están las grietas, en la cumbrera, aquí grietas, acá y en el interior, muy agrietada la edificación. No tengo fotografías del interior sino que veamos a ver acá, de acá, yo les dije, bueno, vamos a ver por qué se están produciendo estos giros de la edificación. Los árboles ornamentales empiezan a extraer, cuando están en fenómenos de altas temperaturas, más agua del subsuelo, porque el agua ambiente no hay sequía, no hay lluvias. Entonces tratan de extraer más agua del subsuelo y pueden llegar hasta extraer agua hasta 5 o 6 metros de profundidad. Aquí en este estudio que yo hice porque te digo, lo quiero tanto desde el año 81, pero lo presento con porque para mí fue un inicio realmente de mi actividad geotécnica profesional. Y yo les dije, bueno, vamos a revisar cómo están hechos los cimientos. Y realmente los cimientos estaban una losa de cimentación que la que había girado y Carvajal tenía en esa época, bueno, ya creo que no existe, lo que ellos le llamaban lo que revisaban sus edificios y proponían qué hacer con estos edificios girados y lo que habían propuesto hacer unas vigas que soportaran la losa con unas columnas y unas zapatas abajo pero a una profundidad que no excedía los 2 metros de profundidad. Y nosotros veíamos, me veía aquí que las raicillas de los árboles ornamentales aquí son raicillas, y no son las raíces gruesas que uno cree que son las que están haciendo el daño, no, son las raicillas pequeñas, delgadas, que están succionando el agua. ¿Por qué? Porque necesitan el agua allí en el agua están todos lo que esos árboles requieren para su sustento, todos los minerales y están en el agua, entonces ellas tratan de succionar del suelo y ¿qué le hacen al suelo? Vamos a ver qué le hacen. Aquí encontré ahora que estaba preparando esta presentación, encontré en Google ese esquemita este esquemita tan lindo que hecho por aquí aparece, hay que darle el crédito a Fancy a Francis Tapis. Francis Tapis puso este esquema de unas edificaciones agrietadas, perdón, unas edificaciones muy agrietadas, le ponen unos árboles ornamentales muy cerquita, pero ellos desde lejos también. Y aquí es donde están las vigas
y zapatas que Carvajal trató de colocar a no más de 2 metros de profundidad que no sirvieron para sostener, porque en estas zonas, en esos sitios, además que este subsuelo de allí, de la zona no coloqué aquí el barrio La Flora, esto es en el barrio La Flora, en la 52 Norte, en la anterior diapositiva sí está la 52 Norte. En la 52 Norte, esos suelos son de muy alto potencial contracto expansivo. Nosotros los ingenieros geotecnistas decimos contracto expansivo porque cuando se secan se contraen mucho y cuando se humedecen se expanden demasiado. Entonces uno dice suelos expansivos, pero realmente lo que más ha encontrado yo es fenómeno de contracción del suelo más que la expansión el que ha molestado a estas edificaciones, el que ha producido. Entonces, cuando yo encontré eso, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me preguntaron qué hacer y yo les dije, hay varias cosas que se pueden hacer. Uno, cortar esos árboles ornamentales, talarlos, quitarlos de ahí para que no sigan produciendo el fenómeno de contracción de acá de la arcilla, que es la que está sosteniendo los cimientos del edificio, ¿sí? Dos, tapar estas zonas verdes, que estas zonas verdes también, cuando el sol es muy fuerte, también las zonas verdes tratan de succionar agua del suelo y ¿qué más? Bueno, les dije, eso podrían hacer, pero dijeron, no, 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 nosotros no talamos los árboles. Entonces, ¿qué más pueden hacer? Dije yo, no, ahora con esta edificación y ahora les muestro qué se hizo, pero qué se hizo. O sea, estas edificaciones se ¿cómo se dice? Se derrumbaron y aquí voy a poner los cimientos, los hice a mayor profundidad, hasta más o menos 6 metros. Ahora les muestro cómo dejé los cimientos de la nueva edificación. Pero entonces en ese momento, ¿cómo se hace? Los estudios geotécnicos que hacemos los ingenieros de suelos, a toda arcilla siempre le hacemos un ensayo que se denomina el límite líquido y el límite plástico para determinar el índice de plasticidad, a ver qué tan plástica es la arcilla que está soportando la edificación. Aquí encontré este video que no lo voy a poner ahora porque, pues, repito, los ingenieros geotecnistas conocen muy bien de cómo se determina un límite y no me va a tomar tiempo aquí. Bueno, lo primero que hemos realizado es, al momento que llega nuestra muestra, ¿no? Hemos pasado por lo que va a ser el ensayo de continuidad. Vea, así. Muchos de ustedes se preguntarán, yo le voy a decir porque, porque todos no quiero gastar aquí, este video se demora como media hora, una hora, no sé cuánto, como 45 minutos, no va a gastarme todo el tiempo, pero si ustedes recuerdan aquí, como ingenieros civiles, cuando tomaron los cursos de mecánica de suelos, el primer curso que tomaron, siempre había que determinar el límite líquido. ¿Y cómo se determinaba el límite líquido? Se va humedeciendo primero la arcilla, se seca primero el sol, luego se humedece y luego se coloca en una... Ya a venir para realizar el ensayo. Ahí, esa famosa cazuela de Casagrande, ustedes recuerdan. Calibrar nuestro... Mire, se hace la famosa ranuga esa y se hace hasta que de 25 golpes la ranuga se cierre 1 centímetro. ¿Sí? Eso, todos los ingenieros de suelos, todos los ingenieros civiles han tomado cursos de mecánica de suelos, han hecho en este ensayo de límite líquido. Este ensayo se lo debemos al profesor Casagrande. El profesor Casagrande fue el segundo profesor de mayor importancia después del profesor Taizari de mecánica de suelos. Por eso lo coloqué, porque algunos... por 16 horas, de los cuales vamos a ver la humedad que tiene. Bueno, ya transcurrir las 16 horas que hemos colocado... Y no voy a repetir este ensayo completamente. Ahí ustedes, como les va a quedar la presentación, los que quieran mirar el ensayo todo completo, lo van a mirar y entonces van a determinar
van a entrar a lo que se llama la Carta de Plasticidad del profesor Casagrande, Artur Casagrande, que les decía yo que eso es tan importante, el segundo más importante en mecánica de suelos después del profesor Terzaghi, ¿sí? Con esta carta de Casagrande, el profesor nos dice a nosotros, vea, si ustedes tienen un límite líquido, acá abajo, en la 60, 70, 80, 90, hasta llegamos a tener en las zonas de arcillas de alto potencial contrasubversivo de nuestra ciudad, llegamos a tener límites líquidos de 80 hasta de 90, que quizá podemos llegar a tener, y índices de plasticidad de 30, 40, 50 y 60. Y cuando estamos en esta zona con el límite líquido y el índice de plasticidad son tan altos, pues por eso esas se clasifican como CHs. C de clay, I de alta plasticidad o alta compresibilidad, como quieran llamarlo ustedes. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a hacer un estudio de geotécnico. Si encuentra esas arcillas, lo primero es el estudio técnico. Cuando está en arcillas, hay que hacer este ensayo de límite líquido de índice de plasticidad. Y entonces, en esta carta de plasticidad ya le indica a uno, ojo, 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 porque esos suelos son de muy alta plasticidad y son suelos que van a tener problemas de contracción, grandes contracciones. Ahora, este ensayo, este ensayo está normalizado por la ASTM, lo normalizado hace muchos años, yo creo que de los años 20, cuando empezaron las clases de mecánica de suelos en Harvard, ya empezaron con este ensayo a normalizarlo. Y a utilizarlo, entonces, este ensayo lleva haciéndose más de un siglo ya en mecánica de suelos. Y cuando yo fui a hacer el estudio de microzonificación de la ciudad de Cali a asesorarlos, pues recorrimos a la ciudad, les dijimos a los ingenieros de suelos que han trabajado, regálenos toda esa información que ustedes tienen de la plasticidad de estos suelos para que nosotros ubicarlas dentro del estudio. Y ellos con mucho gusto, muchas firmas, no voy a dar los nombres de todas, Sesco Limitada fue una de las que más ha hecho estudios. Eh, Sesco Limitada fue la que más nos proporcionó información sobre todo eso, muchas otras firmas también que han hecho muchos estudios de suelos en la ciudad y tienen, las que hacen estudios de suelos y trabajan en arcillas, tienen que tener el límite líquido y el índice de plasticidad de los suelos conocidos. Y nosotros pudimos tener toda esa información para hacerla en el estudio de suelos. Eh, Hay un ensayo que el profesor Schmerman, que fue mi profesor de la Universidad de la Florida en mi maestría en el año 78, nos recomendó que podíamos hacer para estudiar la contracción del suelo. Estas son muestras de suelo que tomamos nosotros allí en la zona de donde estaba la edificación esa del año 81, ¿cómo se llama? Publicar, de donde estaba Publicar. Yo les hice tomar unas muestras por debajo del terreno y aquí están, estas son muestras, se pueden tomar en cuchara estándar o mostradores Chelby, ¿no? Estas son de cuchara, la mayoría, y, y estudiar la contracción del suelo cuando se va secando. Entonces lo llevamos al laboratorio y poníamos esto al ambiente, a que se fuera secando al ambiente, íbamos midiendo la contracción del suelo. Según el profesor Schmerman, él nos recomendó este ensayo a nosotros. No creo que muchas partes del mundo no hacen este ensayo, ni lo conocen siquiera. Entonces yo por eso se los puse aquí, porque este para mí fue, yo desde ese año 81 estoy haciendo el ensayo y tuve gran cantidad de muestras, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace aquí en la muestra? Se le va estudiando cómo se contrae el diámetro y la altura de la probeta, o sea, cómo se contrae el volumen cuando se va perdiendo la humedad. Entonces uno, con este ensayo muy didáctico, porque el que dice la ASTM es otro ensayo que no voy a hablar ahorita porque casi nunca lo hicimos nosotros y en Univalle. ¿Por qué? Porque hay que medir el volumen de la muestra cuando se va secando, hay que medirlo con mercurio. Y el mercurio era muy costoso y muy problemático para estarlo trabajando. Entonces yo
Normalmente lo que hacía en mis estudios geotécnicos era, era usar este ensayo. Ese ensayo no está normalizado. Aquí lo que yo coloco, esta es una de las curvas típicas que le resulta a uno en ese ensayo, que le da a uno como el proceso de contracción, la humedad, el proceso perdón, aquí de contracción de la muestra, ¿sí? El cambio de perdón, por el cambio de humedad, o sea, uno va midiendo, cuando la probeta se va secando, va midiendo la humedad, sabemos cómo se hace un ensayo de humedad de una muestra muy sencillo, y va midiendo el volumen de cómo se va contrayendo la muestra. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando había una contracción del 5%, o sea, se iba secando un 5% la humedad, ya la contracción estaba del orden del 5% en volumen, y aquí cuando estaba del 10, la contracción era aquí, y llega un momento en que la muestra ya no se sigue contrayendo a pesar de que la humedad se va perdiendo, ¿sí? Que el cambio en la humedad, inclusive aquí no se alcanza a ver 15, 20, 25, hasta 30% de cambio de humedad. Eso, aquí hasta el límite de contracción del suelo es aquí. Cuando el suelo es de alto potencial contractoexpansivo, como esas muestras de la flora, esta curva va así más para arriba. Cuando es de más bajo potencial, va para abajo. O sea que no hay cambio, no ha hecho mucho cambio en el volumen. Entonces, a uno, como ingeniero geotecnista, cuando está haciendo un estudio geotécnico de esos y me dan estos resultados de este ensayo, ya esto me está indicando, cuidado con esas zonas de esos suelos que son de muy alto potencial contracto expansivo. Entonces, esto pues para los ingenieros geotecnistas y para los estudiantes de geotecnia, este ensayo es muy importante. Para mí, yo lo hice desde que llegué a Colombia en el año, yo llegué de mi maestría en el año 79. Me dediqué cuando hacía todos mis estudios geotécnicos, hacía este ensayo. Se los recomiendo. Bueno, y entonces, como les decía, ¿qué recomendé? Como no querían cortar ni la vegetación ni pavimentar esas zonas de allí, entonces yo les dije, bueno, pues tenemos que hacer unos pilotes. ¿Cómo hacemos los pilotes? En esa época, en el año 81, no había máquinas especiales para hacer pilotes, pilotes cortos realmente, de 6 metros de profundidad, 7 metros, algo así, de ese estilo fue la profundidad de los pilotes. Y usamos eran máquinas de hacer perforaciones de pozos, las que hacen los ingenieros que que quieren hacer o pozos de bombeo, utilizamos esas máquinas de ellos. Aquí estamos viendo cómo usábamos esto era muy rústico, pues en el año 81 estábamos haciendo cómo se vaciaba el pilote después de hacer la perforación. Aquí está la máquina, esta es la máquina de hacer los pozos de bombeo de agua que usan mucho todavía y todavía se hacen en la ciudad. Cuando se quiere extraer agua del subsuelo, se usan estas máquinas de perforación. Perdón. Y, y aquí está terminando el pilote. Miren, pues, en esa época, vean, miren los pobres obreros que les tocaba hacer esa y tener el pilote y vaciarlo por la mano, ¿sí? Y aquí tenemos lo que hicimos para esa. Aquí está al lado de esta, está demolido la vieja sede de Publicar y esta es la nueva sede. Me dijeron, bueno, no podemos, queremos quitar la vegetación. Entonces yo les dije, a pilote, ellos como tienen dinero y para publicar, Carvajal hace las cosas bien. Me dijeron, no, nosotros hacemos las cosas bien hechas y preciso las hicieron así bien hechas. Aquí están los pilotes y estas son las vigas que están soportadas sobre los pilotes. Entonces, ahora sí, bueno, siembren sus árboles, que seguramente ya estudié que por debajo de la profundidad, la costa de los pilotes, no, la arcilla no va a ser afectada por la vegetación y por las temperaturas. Sí. Bueno, entonces, como ellos les gustó mucho, después me llamaron para otros sitios y tomamos cosas y lo hicimos con estas mismas máquinas rústicas. En esa misma época, de los años 80, no había máquinas especiales para hacer pilote en la ciudad.
Después, en el año 82, me dijeron, vea, profesor, venga, que se nos están agrietando estas casas del conjunto residencial de Pacará, en el barrio La Flora también. Yo le dije, ay, carajo, debe ser el mismo problema. Claro, el mismo problema, porque los cimientos de estas casas, si acaso van a 50 centímetros de profundidad, no van ni siquiera a 1 metro. Sí, y Carvajal, que ya llevaba los cimientos a 2 metros y no había podido proveer el problema. Les dije yo, vea, y miren, miren la gente y empieza a observar sus arbolitos, y vea lo que producía la gente con sus arbolitos. Entonces, miren aquí estas casas. Y veamos la diapositiva siguiente. Ay, vea, profesor, vea cómo están esas grietas tan... Y yo les dije, pero es que estos árboles ornamentales están chupando mucha agua y están produciendo el fenómeno de contracción. Aquí no dice tomar muestra porque yo había que, allá en el barrio de La Flora, ese era el problema. Y me dijeron, ¿cómo hacemos? Y les dije, corten esos árboles y pavimenten esas zonas y verá que le acaba el problema. Y seguramente así lo hicieron, pero nunca me reportaron ni me dijeron, muchas gracias, profesor, porque ya se acabó el problema. Bueno, vea las grietas internamente en las casas, cómo se van de agrietadas. Y ahora que buscaba información en Google, me encontré que en Europa y en Estados Unidos se está utilizando un pilote que ya no tiene que hacer la perforación y vaciar el concreto, sino un pilote de tornillos metálicos. Entonces me encontré este videito. Puedes creerlo. En los Estados Unidos, más proyectos de construcción están abandonando los cimientos de concreto y usando tornillos metálicos incrustados en el suelo. Estos tornillos de cimentación son más rápidos y menos invasivos que el concreto tradicional. En lugar de excavar y esperar, se perfora un agujero guía y se atornilla directamente al suelo, creando un soporte estable en segundos. Lo increíble es su resistencia. Funcionan como un tornillo gigante para madera. Cuanto más profundo, más firme queda. Su capacidad de carga es comparable al concreto y resiste viento y heladas. Este método, común en Europa, ahora también se usa en Estados Unidos. Sin cemento ni residuos, puedes instalar una cimentación completa en un día y comenzar a construir de inmediato. Lo mejor es que es desmontable y reutilizable. Los tornillos se pueden extraer y usar en otro lugar, incluso si trasladas toda la casa. Cada vez más países adoptan los cimientos en espiral. ¿Crees que reemplazarán al concreto en Estados Unidos? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora, también por allá en esos años 80, me llamaron de estos edificios. Esto se llamaba Unidad Residencial Pacará, en el barrio de La Flora, allá donde están los mismos suelos de alto potencial expansivo. Y el ingeniero constructor de eso se volvió muy amigo mío, porque decía, pero Germán, ¿qué hacemos? Estos edificios empezaron a girarse hacia acá, porque le ponían muchos árboles ornamentales en una zona y en otras no, nada. Entonces se producía más contracción del suelo de soporte acá. Estos edificios están sobre unas losas de cimentación, unas losas que no son de mucho espesor, son unas losas de 30, 40, hasta 50 centímetros quizá, porque costosas esas losas. Y además, póngalas como la que lo ponga, la contracción del suelo le gana y va a voltear estos edificios. ¿Cómo me daba yo cuenta que estaba girado? Muy sencillo. Entraba a la cocina y ponía un vaso, unas canicas en el suelo, y las canicas se iban para el lado donde estaba girado el edificio. Y decían, pero ¿cómo está? Y esto es gravísimo. Pues no, a mí no me parecía muy grave, y consulta con el ingeniero estructural a ver si es muy grave. No, entonces, ¿qué hacemos, profesor? Pues corten esos árboles, no pueden, ustedes en esa zona no pueden usar árboles ornamentales, y pavimenten esas zonas verdes. Aquí está. Esto les recomendé yo. Ay, profesor, usted está contra la vegetación, contra la naturaleza, que... Le dije, pero es que ustedes, si inicialmente, cuando construyeron el edificio, no le hicieron cimientos profundos, no pueden tener árboles ornamentales muy cerca del edificio, porque van a tener problemas. Y las zonas verdes tampoco las pueden tener allí. Era la solución más económica, talar los árboles y pavimentar las zonas verdes. A mí me llamaron el ingeniero, pues, que estaba acabando con las zonas verdes y talando los árboles de la ciudad. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque
los cimientos no aguantaban. Bueno, veamos entonces estas otras diapositivas que monté para ambientar este caso. Esto yo pensé que en el año 81, 82, ya la gente tenía mucho criterios al respecto y diría que no, me llevaron a Chiminangos, a una unidad residencial donde esa zona de Chiminangos, los suelos son de alto potencial contraste expansivo y me llevaron a un parque donde tenía muy buenas zonas verdes y tenía árboles ornamentales que ya fueron creciendo y en la medida que va creciendo los edificios se van volteando hacia acá porque se va contrayendo el suelo de soporte y normalmente las cimentaciones son superficiales, son de muy poca profundidad. Entonces aquí vean ustedes por este otro lado excesivas zonas verdes. Generalmente al lado de los parques producen eso porque las empresas que siembran el LACMA, que es la que siembra la arborización de la ciudad, no tiene en cuenta este fenómeno. Yo les explicaba ya en el año 80, 81 y se burlaban de mí y decían, no, eso es mentira. Pero es mentira, siguen sembrando y siguen habiendo los problemas todavía en la ciudad con eso. Vea, estos edificios como giraban hacia acá, ¿sí? Miren, esa gente lloraba. ¿Por qué? Mira ese edificio girándose hacia allá, donde está la zona verde, donde están los árboles grandes. Y miren cómo las grietas aquí, estos edificios que generalmente los diseñan estructuralmente cogidos con las escaleras y las vigas se rompían, ¿sí? Eh, y la curaduría urbana no conocen este fenómeno, o sea, se les olvidó que este fenómeno existe y la curaduría urbana les hizo, ustedes tienen que desalojar esos edificios que los vamos a reparar. ¿Y cuál es la reparación que algunos edificios, que algunos ingenieros hicieron en algunas zonas? Hicieron gatos hidráulicos de 50 toneladas de capacidad para levantar el edificio, levantarlo, Dios mío, ¿cómo así que levantarlo? 12 gatos se le metieron a un edificio, 12 gatos de 50 toneladas, o sea, 600 toneladas, y no lo pudieron levantar. Claro que no lo pueden levantar porque esa no es la solución. La solución. Y entonces a la pobre de esa gente, eso es estrato, ¿qué? Dos, estrato dos. Aquí está Cali vive muy cerca allí, en la casa de ella cerca aquí de Chivinangos. Y yo fui acá con Carly me llevó a esta zona y les dije, bueno, aquí está el letrero de la curaduría urbana que dice que se tienen que desalojar y la gente, y ahora nosotros para dónde nos vamos, profesor. Yo no sé, ustedes es que si desalojan, ¿para qué desalojan? ¿Le van a meter o van a levantar los edificios o qué? No, eso no es la solución, les dije. Yo no sé qué hicieron, porque cuando uno dice una cosa y funciona, a mí no me volvieron a llamar. Yo dije, si no me volvieron a llamar fue porque dijeron, no, ese señor no sabe nada de eso, el señor está así, está, bueno. Y el caso 5, Univalle C. de Meléndez, en los años 70, inició la construcción de Univalle en estos lotes de acá, eh, Meléndez, en la zona de Meléndez. Acá los suelos no son de tan alto potencial expansivo como los de la Flora, no, mucho menos, o sea, de menos potencial. Pero las edificaciones del Univalle Meléndez fueron de edificios aporticados con zapatas a máximo 1,50 metros de profundidad. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí todas estas zonas llegaron a llenarlas de árboles ornamentales. Vean una foto de Univalle ahora en los años 2020. Árboles ornamentales por toda parte cerca a los edificios y ya los edificios se han girado. ¿Y por qué se han girado? Porque yo hice un estudio de algunos edificios de estos con estudiantes de la universidad y les dije, hagamos su tesis de pregrado, porque esto no es una tesis para un posgrado, pero sí para un pregrado.
su proyecto de grado, hagamos su proyecto de grado. Y medíamos el edificio, cómo estaba girado, qué tantos, con el tipo de topografía que ellos manejan muy bien y todo. Y sí veíamos que el edificio estaba girado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los edificios? Y además, ¿qué pasa? Los edificios allá fueron construidos con losas de concreto de sus cubiertas y las losas se fisuraban porque cuando el edificio se va girando, va generando una cantidad de esfuerzos en la losa que a nosotros nos tocó sufrir. Los primeros 25 años de la construcción de Univalle no hubo problema porque los árboles no habían crecido mucho. Después de los 25 años, cuando yo estaba ya activo, el profesor, las losas de cubierta, eso chorraba el agua y un aguacero fuerte, nos decían, corran sus papeles, no van a dejar mojar eso, parecía pues, y llamaban a las empresas que hacen impermeabilización de cubiertas. Y la una decía, sí, claro, yo le pongo un manto edil, un manto allí. Y ese manto, cuando la edificación se sigue girando, se rompe. Y sí, y el aguacero del año siguiente volvía a eso y no servía para nada. ¿Sí? Entonces, Univalle tuvo en la sede de Meléndez una cantidad de dinero. Hasta que yo les dije una vez, hombre, no voten más plata, que el problema es este, que los edificios se están moviendo, se están girando. Hay que eliminar algunos árboles. No, 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 no podemos eliminar, porque esto es una belleza lo que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo nos va a eliminar ese bosque que hemos hecho al lado de los edificios? ¿Cómo los va a eliminar? Y va a pavimentar la zona verde. No, 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 eso es terrible. Me dijeron, no, no, ese exceso de árboles ornamentales 50 años después ha sido terrible, ha sido un costo muy grande porque ha girado, ha producido giros en los edificios, no solamente a los edificios, todo lo que son las alcantarillas o bajantes de las aguas, de aguas lluvias, las raíces de los árboles están desesperadas, se meten por esos bajantes de agua lluvia y taponan completamente. Acá están completamente destruidas prácticamente todo el diseño de alcantarillado que se hizo cuando se construyó Univalle. Y entonces, ¿qué agarraron ahora para chorrear las aguas verdes, abrir un poco de huecos a las edificaciones, abriendo un hueco y el agua sale por esos huecos así y cae al piso y le ayuda pues a la agüita para los árboles? Yo les dije, no, hombre, por favor. Entonces les dije, no, cojamos esas aguas que el Univalle tiene no quise tomar fotos porque se me excedían mucho las fotos, pero ¿cómo se llaman? Unas lagunas son. Bueno, Univalle tiene acá en la parte tiene yo les dije, tomemos agua y llevémosle agua a esos árboles. ¿Que cómo se la llevamos? Pues hombre, ¿cómo? Pues con canales, hagámosle canales y llevémosle agua a esos árboles. Ay, que eso no, tenemos que perforar y claro, y tenemos que perforar y mandarle agua al subsuelo para poder que esos árboles no sigan haciendo. Y me dijeron, muy costoso, profesor, no tenemos ahora, estamos antes pelados de plata, no podemos hacer ninguna inversión en la parte urbanística de Univalle. Bueno, cuando quieran, yo con mucho gusto los asesoro. Y entonces quise presentarles también este otro caso. Mm, yo viví 15 años cuando recién me gradué, viví 15 años en las casas de Nueva Tequendama y mi señora se aburrió allá y me dijo que ella quería vivir en este tipo de casas de 2 pisos, mucho más grandes que las de Nueva Tequendama. Este se llama el barrio San Joaquín, que queda aquí al lado de Univalle. San Joaquín, ustedes saben, está en la 16, entre la 16 y la 17 con carrera 92. Esto es allí detrás de Univalle. Les pongo este caso porque es uno de los tantos casos. Aquí tampoco los suelos no son de muy alto potencial expansivo. No son de muy alto potencial porque como los de Meléndez, como los de la sede de Meléndez, son pues aquí es el mismo suelo, el mismo depósito de suelo. Pero
pero ya los árboles se crecieron tanto que ya empezaron a hundir aquí las vías de la... Y yo viví aquí 25 años, en los primeros 15 años esto estaba muy bien. Después de los 20 años esto se empezó a volver ya casi que, digamos, invivible. No quise tomar muchas fotografías, ni siquiera de las casas, pero vea cómo se volvieron las vías. Esa carrera 92 yo vivía aquí al frente de este reductor de velocidad y, y, y entonces vea cómo se volvió deteriorando. ¿Por qué? Porque los árboles se van metiendo debajo. Aquí, por aquí va el alcantarillado, el de agua lluvias del barrio. Entonces se va metiendo por debajo del alcantarillado porque ellos van buscando el agua y debajo del alcantarillado es que van succionando y de allá pues van hundiendo el alcantarillado y aquí se va formando. Y yo les dije, hombre, esto tenemos que pedirle a la, ¿cómo se llama? A la alcaldía, pues, que es la que maneja estas. Y hice 7 derechos de petición al alcalde para que nos estudiaran esto y nos dijeran qué teníamos que hacer, porque muchos dijeron, no, nosotros cortamos los árboles, no hay problema, profesor. Y me dijeron, y yo les dije, pero ¿cómo lo van a cortar? Y si llegan a cortar un árbol, el dama le mete una multa gigantesca. Entonces, ustedes ven aquí, hay unos que cortaron los árboles, pero otros no. Y acá está la zona verde pues, uno de los tantos patios, de los tantos, zona verde, ¿cómo se llama, Carly? Bueno, acá está la zona verde, una zona verde grande y al frente de la zona verde todo eso estaba muy agrietado, muy dañado, ¿sí? Eh, bueno, con esta presentación termino esta primera parte, Giovanna. No sé si tienes preguntas, si tienes dudas, quieres que te comente algo especial, con mucho gusto. No, está muy bien explicado y realmente muy bien documentado con fotografías toda esta problemática para la cual me imagino que vienen muchas soluciones con todas estas experticias, no solo de los tornillos, sino también de la reconducción de aguas y ojalá pues no hubiera que tocar tanto la arborización, pero sí hay que tocar la responsabilidad de los propios vecinos y habitantes de la ciudad. Aparte de eso, pues sí que me ha parecido interesante de descubrir que el potencial o sea, que los suelos de alto potencial expansivo, pues están en muchas zonas de la ciudad, pero no en todas. Y esto es lo que habría que enseñarle a la gente, ¿no? Cómo para que haya más responsabilidad. Claro que quiero que quede. Mira, la zona de suelos de alto potencial expansivo en la ciudad son los barrios de La Flora, Vipasa y Prados del Norte. Es una zona muy extensa, entonces hay que, sí, también, Giovanna, se hacen pilotes y ya hay máquinas especiales en la ciudad que ahora te las voy a mostrar, que hacen pilotes, pero son mucho más costosos, pilotes de concreto reforzado. Y ahora te muestro porque la segunda parte sí se refiere a la parte de sismobiotecnia que sí se hacen los pilotes de mayor profundidad todavía. No son nuestros de 6 metros, sino de 10 12 15 metros de profundidad. Sí. Entonces, ya vamos para la segunda parte. ¿Y esos pilotes se podrían utilizar, por ejemplo, en Univalle o solamente con la reconducción de las aguas para que los árboles puedan sustraerla de los canales sería suficiente? Giovanna, lo que pasa es que esos pilotes sí se pueden, sí hay forma hoy en día en el mundo, ese es un problema muy generalizado en todo. Entonces hay muchas empresas que dicen, yo le hago pilotes debajo de la casa. ¿Cómo lo hacen? De lado, sí, diagonal, los pilotes se los meten y le meten al suelo de la casa le inyectan también, hacen tratamiento, eso es costoso. Para unas casas, para una casa es costoso, para un edificio de 4 o 5 pisos es costoso
Y entonces ahí es donde hay problemas de costos, sí, porque inicialmente se han podido hacer esas casas o esos edificios de 5 pisos que mostré de Pacará, sí, pues sobre pilotes, pero es costoso, entonces no sé, Pacará ahí en la Flora, eso es detrás del éxito de la flora. Eso es estrato 4 o 5, creo que es estrato 5. Ya pues de todas maneras no se pueden vender las casas a esos precios que las han estado vendiendo, porque son casas de ladrillo generalmente con una estructura que no aguanta ese tipo de deformaciones con los giros de las casas, ¿ok? Eso era. Sí, también hay especies de árboles que no requieren tanta agua para poder subsistir, ¿no? Eh, Es, son, yo creo que también esos criterios de arborización podrían implementarse pues a nivel del DACMA o de la propia alcaldía o en fin, ¿no? ¿Qué tipo de árbol succiona más agua que otros y cuáles son los que no harían daño a toda esas capas Bueno, esta subterráneas? pregunta siempre me la han hecho, Johanna, pero yo no soy ingeniero forestal y yo lo que les decía siempre, vea, si ustedes van a sembrar un árbol cuyo tallo tiene un diámetro de más de 30 centímetros, como se ven estos árboles aquí, vean, ¿sí? De gran Sí, talla y altura, y la altura generalmente exceden las edificaciones, esos árboles, por más que me digan que esto no necesita mucha agua, que este tipo de árbol no necesita mucha agua, yo no les voy a decir qué árboles son estos, son acacias, creo. Pero esos árboles, cada vez que el tallo sea de mayor diámetro, van a necesitar más agua. Entonces, sí, y por ejemplo, ahora donde yo vivo acá tenemos una arborización que los arbolitos no exceden de esta altura y con unos diámetros. Aquí está, este árbol está creciendo. Este mismo, que tumban uno y tumban estos que ven aquí gigantotes y siembran estos pequeñitos, pero estos van a ser gigantotes en un tiempo y van a necesitar mucha agua, ¿sí? No es el tipo de árbol, pues la verdad es que sí. Yo vivo ahorita aquí en un condominio donde no sembraron árboles que no exceden de la altura de más de 2,50 3 metros. Esos árboles tienen como 6 7 metros de altura, 2 pisos de las edificaciones, ¿sí? Los árboles que sembraron acá, pero no por ese criterio, sino por el criterio generalmente que esos árboles cuando se excede mucha altura, que las hojas tapan todos los bajantes, canales de agua, lluvias, y cuando vienen a lluvia, entonces se rebosan esos canales y se producen esos. Entonces, por eso es que más que todo, más que los cogen, que porque los arbolitos es un arbolito y no va a necesitar mucha agua. Yo les decía, bueno, sí, realmente sí. Hay arbolitos acá que yo iba a tomarme unas fotos, pero como no creo que sea ese término hasta tanto detalle, y no quiso mostrar mucho más detalle de eso, Giovanna. claro, es que comprendo que cuando cuando se está trabajando en los proyectos y de arborización de los barrios y de las unidades, siempre lo que se piensa es, quiero hacer un microclima distinto para la ciudad que recibe tanto calor y entonces con los árboles se va a corregir, se van a bajar unos grados de la temperatura usual de Cali, en fin. Yo creo que sí que van a tener que reconsiderar todo lo que es los proyectos de arborización de la ciudad, con todo lo que tú nos has enseñado hoy. Y también podría de pronto, mm, en ciertas unidades residenciales, que no pueda considerarse que la gente tenga que abandonar algún día sus viviendas, podría reconsiderarse la estructura portante de los edificios con fachadas externas o con algunas cuestiones de consideración interior,
para reemplazar la columna que está soportando la carga, cuya cimentación está siendo afectada por la capilaridad o por la, pues en fin, mejor no me meto en estos asuntos, que no No, sí, soy experta. está muy bien, lo que estás pensando Sí. está muy bien, Giovanna. Inclusive hoy en día pues se hacen muchas edificaciones ya con esas, yo no sé cómo llamarles, que se va en la fachada se va llenando de vegetación, pero es una vegetación muy pequeñita, ¿no? Muy, como muy, De y, arbustos, ¿ah? sí, de arbustos, No ¿no? arbustos, no son arbustos, es que le ponen Follajes. unas mallas y sobre esas mallas se van topiendo, las mallas se van topiendo de vegetación Ah, sí. y eso es una buena opción para lo que tú dices de la temperatura, lógico. Todo el mundo quisiera vivir. Yo tuve aquí mi árbol, no lo dejé tumbar tampoco, mi árbol ya me estaba molestando la edificación y no lo dejé tumbar y mi árbol estaba, le hacía cortar algunas ramas y todo, pero no lo dejé tumbar y yo vivía aquí en esta al frente aquí y aquí esta zona que vos ves, este árbol todavía me está haciendo sombra aquí en el garaje de entrada. Si me tumbaban ese árbol de ese garaje de entrada se me volvía también muy, pero es que no le creen a uno que tienen que hacer, cuando van a hacer una arborización de una unidad residencial, tienen que ver el estudio de suelos, qué tipo de suelos hay y qué tipo de arborización deben poner. Escogí como tema dos, esto que ustedes pueden leer ahí, cómo reducir los daños a las edificaciones de la ciudad de Santiago de Cali, que ocasionaría un sismo fuerte de magnitud mayor de 7,5. Esto no es un sismito, es lo que tumbó todas esas edificaciones en Venezuela ahora. Fue dos sismos, uno de 7,2 y otro de 7,6, si no estoy mal, 7,5, 7,6. Cercano a la ciudad, como el que se produjo hace 101 años con epicentro cerca de la ciudad de Palmira. Dentro de la sismicidad histórica que tenemos, Giovanna, yo escogí esta otra, ¿por qué? Porque hace 101 años tuvimos un sismo dentro de la sismicidad histórica con, con epicentro cerca de la ciudad de Palmira, que creemos que puede recurrir nuevamente un sismo cercano y producir muchos daños en la ciudad de Cali, pero muchísimos daños. Eh, Mucho más que lo que produjo el terremoto del sismo de Pizarro, que fue de magnitud 7,2. Ese sismo de Pizarro fue a 170 kilómetros de la ciudad. En cambio, ese sismo no produjo los daños que podría producir este sismo. Repito, aquí en esta presentación, la misma geodiversidad de los suelos de Cali y lo que me voy a referir más en esta parte porque en esta parte de dos es a los problemas que se ocasionarían acá en la zona, en lo que llamamos Agua Blanca, en las zonas cercanas al río Cauca. ¿Por qué? Ahora les muestro por qué en esta zona de acá es donde habría más problemas con un sismo cercano, porque habría licuación de suelos. El término licuación, que muchos ingenieros dicen licuefacción, pero yo desde un principio, desde que regresé de Estados Unidos, empecé a investigar si la palabra licuefacción es correcta y no es correcto, porque es un anglicismo de liquefaction, que es la palabra para suelos licuados, pero yo sí desde un principio a mis estudiantes y a todos cuando a mis conferencias les hablaba era de licuación de suelos, pero es la misma liquefaction, que ahorita veremos en qué consiste, que puede producirse mucho más fácil acá en esta zona de la zona 6 de la llanura aluvial, lo que se llama la llanura aluvial. Normalmente acá en esta otra zona no, en el cono de Cañaveralejo no hay arenas que hay acá por debajo. Ahorita veremos, este mapa es muy lindo, yo cada que lo veo
Digo, Dios nos dio una gran cantidad de suelos muy buenos, depósitos del río Cali, acá, sí, y acá. Nos dio estos suelos aquí que van, aquí hay una transición entre los suelos aluviales, buenos, realmente buenos, y la llanura aluvial, que ahorita veremos en qué consiste esta llanura aluvial. Y ese ya lo vimos, pero aquí lo repito, en esta llanura aluvial, estos colores rojos son los periodos de casi 2 segundos de vibración del subsuelo y desafortunadamente acá en esta zona, que ya está muy cerca acá a lo que se llama la calle Novena, que le dicen que es la calle pues del dolor de las fallas, no, es que cerca acá, perdón, en esta zona de acá de la Novena, los periodos de vibración del suelo son muy cerca de 2 segundos. Por eso ustedes pueden consultar lo que la conferencia que les dicté sobre lo que hizo el fenómeno, el sismo de Pizarro, que fue a 170 kilómetros de distancia y con una magnitud de 7,2 nomás. Gracias a Dios, no fue sino 7,2. Yo creo que si hubiera sido de 7,5, 7,6, y por no decir de 2, o por no decir de 8, como fue, aquí les voy a mostrar una recopilación de información sísmica que hice de la ciudad, que podemos llegar a tener sismos de magnitud 8 todavía, que pues un sismo de magnitud 8 es una cosa gigantesca que nos acabaría con muchas edificaciones por muchos fenómenos. Bueno, entonces para esto lo volví a poner para que recuerden que aquí, por eso se llama aquí en este cono de Cañaveralejo, hay periodos de vibración muy altos del suelo, muy cercano a 2, y aquí se hicieron edificios de 20 pisos sin tener en cuenta esa condición. O sea, esos edificios de 20 pisos han tenido que ser de un reforzamiento estructural el doble de lo que se diseñó, ¿sí? Porque nunca se previó que iba a haber una resonancia sísmica, y en la resonancia sísmica hay grandes esfuerzos que se generan a las estructuras. Y sobre todo, afortunadamente, repito, nuestro sismo de Pizarro fue 7,2, que no pasó de 50 segundos, 45 segundos, el movimiento fuerte, porque normalmente en el sismo de- que afectó mucho, que tumbó la Ciudad de México, la gran cantidad de edificios colapsados en Ciudad de México, fue el sismo de magnitud de 8,1, 8,1 de la zona de subducción también del Pacífico, que tumbó, ¿sí? Preciso, aquí nosotros puede ocurrir en la zona de subducción, acá en el Océano Pacífico, nos puede ocurrir un sismo todavía de magnitud cercano a 8. Podemos. Aquí yo hice, para hacer esta presentación, les, 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 les repetí este perfil estratigráfico. Quería que saliera esta estación de bombeo. Acá en esta llanura, la llanura la zona 6, pues, hay canales de drenaje, los canales de drenaje a 6 metros de profundidad, y aquí está esta capa de arcillas que son más o menos 5 metros, ahora la veremos, ahora les muestro una excavación en esta capa de arcillas, las diapositivas siguientes les muestro cómo después de la capa de arcilla hay unas arenas licuables en muchas partes de esta zona 6. Incluso pueden haberlas más metidas, pero más metidas en esta zona. Este perfil no está muy bien hecho. Aquí la zona de acá tiene 25 metros de profundidad el depósito de arcillas, entonces no sería lo mismo. En cambio, acá en esta zona de la llanura aluvial tiene 5 o 6 metros la capa de arcilla, y luego aparecen arenas en muchos sitios licuables. Y esta zona se está urbanizando mucho con edificios
de 10, 15 pisos. Yo cada vez, yo paso por allá y solamente digo, no, pero es que ya lo están haciendo mucho mejor, porque lo están haciendo sobre unos pilotes de muy buena calidad. Ahora les muestro. Bueno, les decía que para esta presentación hice un resumen de los sismos más importantes que han habido en nuestra zona. El 31 de enero de 1906 se produjo un megaterremoto de magnitud estimada 8.8. Y dice estimada, ¿por qué? Porque en esa época no se podía medir la magnitud. ¿Por qué? Porque había muy escasa acelerógrafos instalados. Entonces, como los daños causados fueron frente a la zona de Tumaco y Esmeraldas a unos 20 kilómetros dice a unos 20, tampoco se sabe exactamente, a 300 kilómetros de la ciudad de Cali, en la zona de subducción donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa suramericana. En Colombia se generó un tsunami con olas de entre 2 y 5 metros de altura y las mayores afectaciones ocurrieron en la costa de Nariño y Cauca. Muchas viviendas fueron destruidas y arrastradas por el mar y numerosas poblaciones costeras quedaron inundadas. Estimaciones históricas indican que las víctimas mortales varían desde más de 600 hasta más de 1000 personas. Como Cali se encuentra a unos 300 kilómetros del epicentro y en esa época no había edificaciones altas con periodos de vibración cercanos a los del subsuelo, no se presentó el fenómeno de triple resonancia sísmica, el cual sí podría ocurrir ahora de repetirse ese megaterremoto en la zona de solución del Océano Pacífico, ya que la ciudad de Cali ahora sí cuenta con edificaciones de diferentes periodos de vibración cercanos a su subsuelo con efectos catastróficos. O sea, ya un terremoto ahora de magnitud, no 8.8, porque ese dice que es el megaterremoto tercero más grande registrado en la humanidad, o que se sabe de la humanidad. Ahora, claro que ya han aparecido de 9, que eso ya es una cosa brutal, pero no aquí en América. El 16 de junio de 1964 ocurrió en Niigata, Japón, un terremoto de magnitud 7,5 a 7,6. Miren, esa magnitud importante. A 34 kilómetros de profundidad frente a la costa pacífica, a la costa de la prefectura de Niigata, o sea, la ciudad de Niigata, que ahora le llaman prefectura, en el mar de Japón. Produjo un tsunami de hasta 5 metros olas de hasta 5 metros en algunos sectores de la costa. Lo que hizo fenómeno, famoso este fenómeno, fue la licuación del suelo. Aquí empezaron en el año 64, se empezó a hablar de la licuación. ¿Por qué? Y tenerle miedo a la licuación, no solamente tenerle miedo, sino ya dice, gran parte de la ciudad de Niigata estaba construida sobre depósitos de arena saturada de agua. Durante el sismo, el suelo perdió la resistencia, se comportó como un líquido. Varios edificios de apartamentos se inclinaron sin colapsar porque sus cimentaciones explotaron y giraron. Ahora les muestro por qué. Puentes, carreteras y tuberías sufrieron grandes deformaciones. Ese terremoto marcó un antes y un después de la ingeniería geotécnica mundial. Gracias a él se comprendió mejor el fenómeno de la licuación. Yo no digo licuefacción, es lo mismo. Hay muchos ingenieros que siempre les escucho yo aquí cuando hablan y hablan de licuefacción, es lo mismo, ¿no? Licuación. No es, es liquefacción, pero lo más correcto es decir, o sea, lo consulté a ChatGPT y ChatGPT me dijo que sí, que era correcto la palabra licuación y no liquefacción. Y desde entonces las normas de diseño y construcción de cimentaciones cambiaron en muchos países, incluyendo Colombia. En Colombia ya se empezó a hablar de licuación en estos años 60 a raíz de ese terremoto. Los terremotos siempre nos dejan unas enseñanzas en todo el mundo. En Japón, sobre todo, que tiembla ya, hay gente que dice que tiembla todos los días con terremotos de magnitud 4, 5, 4,5. Sí, tierra muy seguido, es una zona volcánica. Sí, gracias, nosotros no tenemos ese problema. Miren, este es Niigata, Japón, unas fotografías que le dieron la vuelta al mundo. Edificios que perdieron la arena, se volvió un líquido abajo. Y eso es lo que voy a dedicar en esta presentación a explicarles en qué consiste eso.
Pero miren, los edificios tenían su estructura de tal manera que no se pasó lo que le pasó ahora a los de Caracas, perdón, a los de Venezuela, a las Guairas, que es la zona del Guaira, que se destruyeron los edificios. Allá los edificios se conservaron intacta su estructura, pero completamente girados. La gente tenía que salir pues de los edificios agachaditas, pero salieron de los edificios. No hubo colapso, que es lo que interesa a nosotros los ingenieros. Nos interesa que no haya colapso en la estructura. Y este terremoto, ahora vemos qué es la licuación y por qué le tenemos miedo nosotros a la licuación de suelos también aquí en Cali, que puede producirse en la zona 6, que ya voy para allá a mostrarles. El 5 de junio de 1923, a las 6:39, se registró un sismo de magnitud 6,8 a 7 alto, a 50 kilómetros del sur de Cali, cerca a Palmira. Este ha sido uno de los terremotos históricos más importantes que ha afectado a la ciudad, ya que produjo daños importantes a las edificaciones del centro de la ciudad. Ya muchos edificios de 5, 6, 7 pisos. Creo que no había ninguno de 10 pisos en esa época, en el año 1923. Pero ya esos edificios empezaron a afectarse porque el sismo fue de magnitud 6,8 a 7. No se sabe exactamente cuánto fue. Sí, a 50 kilómetros al sur oeste de Cali, cerca de la ciudad de Palmira. Este terremoto, pensamos nosotros, que puede ocurrir ahora, estamos en 2026, ¿no? 101 años. Pensamos que ya estamos cercanos a que vuelva a ocurrir. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Nadie lo puede decir. Nadie todavía, ni siquiera en Estados Unidos, pueden predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Y ellos que tienen las fallas, en Los Ángeles, por ejemplo, que tienen la falla de San Francisco muy instrumentada y todo, dicen la falla está quieta, la falla está dormida, la falla está moviéndose más porque la están monitoreando con mucha precisión, pero no pueden decir todavía en el mundo, no hay forma de decir que ya va a ocurrir un terremoto. Dicen los animales, sí, los animales, que los animales sienten que 10 minutos antes de que ocurra el terremoto. Yo eso no lo creo tanto porque esos perros que han habido en la casa siempre uno no sabía por qué era que hacían tanto escándalo, pero yo no creo mucho en los animales todavía, pero parece que bueno. El 12 de diciembre de 1979 se produjo un sismo de magnitud 8,1 en el Océano Pacífico, aproximadamente 75 kilómetros al oeste de Tumaco, Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, a unos 24 kilómetros de profundidad, por lo que fue un sismo superficial y muy destructivo. Este terremoto fue causado por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa suramericana. Eso lo conoce todo, esos fenómenos de esa subducción generan terremotos generalmente de mucha magnitud, que es lo que yo les decía, todavía nos puede volver a ocurrir. Nos puede ocurrir un sismo de 8,1 más cerca inclusive de Cali que este terremoto. Este terremoto fue causado fue el mismo proceso tectónico responsable del megaterremoto de 1906. El mismo proceso de que la subducción de la placa de Nazca sobre la placa suramericana. De hecho, muchos geólogos consideran que este evento de 1979, del 12 de diciembre, rompió una parte de la zona de subducción que había quedado sin liberar la energía desde 1906. O sea, había una parte de esa zona que parece que ellos dicen, pero eso tampoco es con mucha certeza, pero dicen que este terremoto de 8,1, las consecuencias de este sismo fueron muy graves. Generó un tsunami maremoto. ¿Saben qué es un tsunami? No, esa gran ola que se genera cuando el terremoto es en el mar, con olas de aproximadamente 3 metros que devastó poblaciones costeras entre Guapi, Cauca y Nariño. Se registraron más de 450 fallecieron, o sea, murieron más de 450 personas y alrededor de 1.000 heridos y miles de viviendas destruidas o gravemente afectadas.
Algunas islas y barras arenosas cambiaron de forma e incluso la isla El Guano desapareció. Esta isla protegía mucho a la ciudad de Tumaco de terremotos y esa isla se hundió. O sea, se produjo un fenómeno de licuación tan grande allí debajo de la isla que la isla desapareció, se hundió. El terremoto se sintió con mucha intensidad. A continuación se muestran tres fotografías del estado de algunas viviendas y del terremoto después del sismo del 12 de diciembre. Estas fotografías, sí, las conseguí aquí en Cali. Me las regalaron del Observatorio Sismológico del Occidente, de este sismo del 12 de diciembre de 1979. Miren aquí, se hunde la capa de arcilla que está, la arena está debajo de la capa de arcilla, se hunde, miren aquí cómo se hunde. Sin embargo, dicen, eso se produce, eso se llama un graben, le llaman graben, este hundimiento de la capa de arcilla sobre la arena. Ahora les muestro, ¿sí? Y miren los daños que produce a las edificaciones. La última que puse de ese terremoto, siempre se produjeron daños importantes y no lo he encontrado en la literatura técnica que a raíz de ese terremoto de 1979, muchos pobladores de esta zona se vinieron para Cali y, y los políticos los dijeron, vea, nosotros los ponemos aquí en la zona 6 cerca del río Cauca. Les dijeron, los vamos a poner. Y ellos dijeron, bueno, les vamos a cambiar de ubicación, porque aquí hubo, pues, vimos la cantidad de muertos que hubo, ¿sí? Esto es la formación de un graben. Cuando hay arcillas aluviales aquí, como las que tenemos allá, hay arenas sueltas, se produce la licuación de la arena y se hunde la arcilla como estaba indicado en el esquema. ¿Por qué? Porque la arena va hacia una corriente, a un río, por ejemplo, el río Cauca o el río, o allá en esa zona hacia el mar. Va la arena hacia el mar, ¿sí? Vamos a ver el último. El 15 de noviembre de 2004 se produjo un sismo de magnitud 7.2 en la zona de solución del Océano Pacífico frente a la población de Pizarro. Ese es el que yo les dije. Este sí le dediqué a este sismo. Los que quieran mirar toda mi presentación que hice sobre cómo a 172 kilómetros de la ciudad de Cali se identificaron 40 edificaciones en Cali de entre 10 y 20 pisos con daños de diferentes niveles de gravedad. Esto lo dice el ChatGPT, de las cuales alrededor de 20 sufrieron daños considerables que se hizo necesario una rehabilitación estructural. Es por eso que ustedes van a la clínica Farallones, que era la clínica materno-infantil. Una de ellas fue tan grave que le tuvieron que poner arrestamientos estructurales para que el próximo, ellos no hablan de que lo que hicieron con ese arrestamiento. Cuando uno arrastra y lo que hace es bajar el periodo de duración a la edificación. ¿Para qué? Para que ya en el próximo no entre en resonancia con el suelo o la resonancia sea menor, ¿sí? A uno, por ejemplo, al ser humano, le dicen, ¿usted quiere que un temblor, usted quiere que pueda resistir un temblor caminando un temblor, caminando y que usted pueda caminar? Ah, pues arríostrese. ¿Cómo se arriostra? Usted no le van a poner cosas de acero. Haga fuerza, saque músculos. Los músculos son las riostras del cuerpo humano y esas son las que le bajan su periodo de duración y es la que le hacen caminar en un terremoto. Si usted no tiene músculos, si usted ya está un anciano por ahí que no puede ni levantarse porque no tiene músculos, como estoy yo ya casi, entonces ese anciano como yo ya no va a poder caminar. Yo ya me tengo que meter debajo de mi escritorio, ya lo tengo alistado para el caso de un terremoto, meterme debajo porque ya no puedo caminar en un terremoto, ya no siento, no, sí. Entonces, al respecto de este terremoto, el director de la Escuela de Ingeniería Civil, el doctor Albert Ricardo Ortiz, que lo conocí a raíz de este terremoto, de esta presentación,
invitó al profesor Hermano Alberto Villaviña a participar en un seminario denominado 20 años después del sismo de Pizarro, llevado a cabo en Cali en noviembre del 2024, en el cual explicó el fenómeno de la triple resonancia sísmica ocurrido en los edificios más dañados de 15 a 20 pisos en la zona de Cañaveralejo, en el cuno de Cañaveralejo. No es que por ahí pasaba la falla. Muchos dijeron, no, es que por ahí por la novena es la falla del terremoto. No, el terremoto, la falla fue a 172 kilómetros de Cali, en la zona de subducción. Lo que pasa es que eso no sé por qué, yo no alcancé, porque cuando estábamos en la microzonificación sísmica, yo ya me retiré de la universidad porque estaba muy enfermo. Después le cuento más por qué me retiré también. Entonces, en ese edificio, posteriormente, Colsin de España, Colombia, lo entrevistó, grabó y subió la entrevista a YouTube. Lo que pues se encuentra disponible para consulta es de estudiantes y profesionales dedicados a la ingeniería sismo-geotécnica. Miren entonces los tipos de suelos que hay en la zona 6, cerca del río Cauca. Excavación en la llanura rural de Cali, zona 6, a 5 metros de profundidad, cerca del río Cauca. Aquí ya hay casi 5 metros y ya aparece agüita. Y aparecen los charquitos de agua. Y acá también en esta zona, acá ya está el agua, ¿sí? Y si sigue uno excavando a más profundidad en la zona 6 aparece, si va a 7 metros de profundidad, ya aparece el agua con una magnitud que si la bombeamos y la empezamos a retirar de aquí, producimos producimos aquí a las diapositivas siguientes, les voy a mostrar qué es lo que se produce acá en la arena que hay debajo de estos limos y de estas arcillas que hay, que son las primeras que, sí. Esta es una fotografía que le muestra a ustedes mejor cómo es la excavación en estos limos y arcillas y cómo aquí están las arenas sueltas, aparecen. Y cuando se sacan, se bombean con una motobomba y es, métale una motobomba a eso para que saquen el agua. Si no tienen, produce la licuación de la arena. Aquí está, aquí ya. Hay arenas movedizas, es lo que le llaman a esto. Arenas movedizas no, son arenas que ya se produjo la licuación, están licuadas. Están licuadas y usted se llega a meter ahí, no es que la arena se lo chupe, sino que eso es un líquido, un agua con arena. Y entonces usted no tiene ahí, no sabe ni cómo nadar, ni cómo, sí, porque es agua y arena, no es que la arena lo va chupando como en las películas que le dicen la arena movediza, no, eso no es movediza, es arena licuada. Licuada al bombear el agua, ahora le explico por qué, vea, entonces mire lo que le pasa a la arena cuando la arena es suelta, o sea, tiene vacíos muy grandes, caramba, tiene vacíos muy grandes y los vacíos están llenos de agua. Mire lo que le pasa. Aquí en esta diapositiva se está midiendo, aquí hay un medidor de la presión del agua. Cuando ustedes vean esto mejor, esta cosita que hay aquí azulita indica que hay presión del agua bajita. En cambio, cuando viene el terremoto, y aquí viene indicada con las fuerzas de contacto de las partículas disminuyen. ¿Por qué? Porque la arena se aumenta la presión, la arena que está en los vacíos se aumenta la presión, ¿sí? Y si aumenta mucho la presión del agua, se produce lo que llama una arena licuada, por licuación de arenas, en un sismo fuerte, no en un sismo cualquiera. Yo le hablaba del sismo de magnitud 7,5. Generalmente esos que vimos en Niigata, Japón, que vimos los edificios volteados y todo, son sismos de magnitud mayor de 7,5. Pero nosotros podemos llegar a tener un sismo de esa magnitud. Entonces, tomé este video donde aquí se muestran cómo hacer pilotes de, de tornillos.
Esta máquina se la inventaron, yo no sé si los gringos, los europeos, creo que fueron los gringos, un tornillo continuo que hace la perforación y en la medida que va haciendo la perforación y retira el tornillo, va dejando el pilote por el interior del tornillo, se va bombeando el concreto y luego se coloca el refuerzo. Este pilote, mire, se hace la perforación con el que le llaman el auger, o sea, el tornillo de hélice, tornillo continuo, y se inyecta en la medida que se va retirando el tornillo, se va, se va haciendo y después se va colocando el concreto para que no se cierre perforación y luego un concreto muy fluido y luego se coloca el, el acero de refuerzo, que es muy importante ese acero porque pero miren aquí, esta es una máquina. Yo tomé esta fotografía en algún sitio, no recuerdo dónde, para darle los créditos a la empresa que tenía esta máquina. Esta la tienen en Colombia, bastante empresas. Aquí en Cali también hay empresas que ya la tienen. Esta máquina es costosa, ¿por qué? Porque tiene que tener una mezcladora de concreto, una bomba en la medida que el piloto, después de que el piloto se hace toda la perforación y se va retirando, se va inyectando el concreto por el interior del auger este y entonces para que el pilote no se cierre y luego se coloca el refuerzo. Aquí están estas máquinas para colocar el refuerzo. Son costosos hacer un pilote. Entonces, ¿por qué no hacer un pilote? Los edificios de 10 pisos, aquí hay un edificio como de 10 pisos. ¿Por qué no se hace con estos pilotes? Porque es costoso. No es porque no se sabe, sí sabemos cómo hacerlo, pero es costoso. Bueno, y entonces que hay que tener cuidado con esos pilotes. Aquí está una arenas licuables y, y estos son pilotes hechos para resistir ese movimiento del edificio que empieza con la vibración del terreno, empieza a moverse, ¿sí? Y lo que hay que tener cuidado es aquí con los que no se desprendan que el refuerzo no sea mínimo y aquí se rompa el pilote y no haga nada. Estos pilotes generalmente van hasta la capa dura. Steve Lyer, aquí está la capa licuada, tienen que pasarla, ¿sí? Y miren, esta diapositiva la encontré y me pareció muy bonita para ponerla aquí en esta presentación. Esta es un sitio donde acá está la arena licuable, se licúa en un terremoto. La presión de la arena subiendo la arena, inclusive y va generando lo que arriba se llaman volcanes de arena. Uno cuando va a un sitio y le dicen, vea, aquí se licuó, generalmente la licuación, la presión de la arena es tan grande, acá la presión en el estrato licuado es tan grande que sale el volcán de arena. Entonces uno va a revisar y, ay, sí, aquí se ven los volcanes de arena, la arena sale por estas grietas, sale por estas grietas que se generan y ahí es donde se da cuenta. Me gustó mucho esta diapositiva que la encontré ahora. Uno cada vez encuentra en CPT qué es lo que se tiene que tener cuidado con esos pilotes. Eh, lo que tiene que tener cuidado con el diseño de estos pilotes es que, claro, pasan por las arcillas no licuadas, entran a la capa de arena licuable y hay que, digamos, empotrarlas en la capa no licuable, de suelos no licuables. ¿Sí? Hay que tener cuidado con que esos pilotes que hacen este movimiento para un lado y para el otro en el terremoto, entonces hay que ponerles, hay que diseñarlos. El ingeniero estructural que es el que diseña la cimentación. Ahora, ¿cómo vamos a subir esto despacio, Carly? ¿Desde aquí? Ujú. De la flechita. Ah, con la flechita. No, vas a bajar. Ah, con esta. Bueno, estábamos aquí, ¿no? Sí.
Estábamos en esta diapositiva, en esta. No, esa. Ah, no, en esta, ¿no? Entonces, y te decía que hay que tener cuidado con qué. Esta diapositiva también la encontré en internet. Hay que tener cuidado con que si acá está la capa de arena licuables, entonces lo que se producen son altos momentos en los pilotes aquí en esta zona, ¿no? ¿Sí? Y los pilotes están empotrados acá en la capa no licuada. Miren, miren, miren lo que ocurrió en la falla de pilotes por desplazamiento lateral del terreno licuado en el terremoto del 23 de mayo de 1983 en Niigata, Japón, un terremoto de magnitud 7.7. Cuando fueron a descubrir a ver qué le había pasado a los pilotes, mire cómo quedaron los pilotes, ¿no? ¿Qué es esto? Escaso refuerzo, muy poco refuerzo. Vean esas cositas de alambritos que tenían allí. Sí, hoy en día, cuando hay que el ingeniero estructural, que es el que diseña estos pilotes, tiene que tener mucho cuidado en su diseño. Entonces, estoy mostrándoles aquí este diagrama de año de un pilote recubierto durante la demolición del edificio N después del sismo de Niigata del 23 de mayo. Está mostrando, vea, este es un depósito de arenas que se licuó. Esta es la arena licuable aquí. Acá hay unos limos arcillosos como los que nosotros tenemos, ¿sí? Estos son los índices de penetración estándar, del ensayo de penetración estándar, lo que yo les decía que allá en el centro de Cali 50 golpes, aquí solamente dan 7 golpes, y esta es la arena que tiene 9 golpes, 7 golpes, 28 golpes, no son, sí, 20 golpes, son licuables, y esta fue la capa que licuó, se movió todo el edificio así, y se rompieron los pilotes como lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, sabemos, a raíz, nosotros le hemos aprendido mucho, porque estamos hablando del sismo desde el 64, que se voltearon los edificios. Después de esa época empezamos nosotros, a los ingenieros que estamos metidos en este campo, a decir, ¿cómo vamos a diseñar? ¿En qué tipo de terrenos? ¿Cómo? Sí, vamos a diseñar los edificios para que no ocurran estas situaciones. Yo me inscribí y yo me suscribí, digamos, le vamos a dar la palabra, porque tuve una suscripción de los ingenieros japoneses. Tienen muy buenas, ellos tenían 4 anuales, cuatro revistas anuales sobre sus problemas de sismo, porque ellos son expertos en sismo, le han enseñado mucho al mundo, nos han enseñado a nosotros cómo meternos en todos estos diseños, en todos estos proyectos, ¿sí? Y este fue el diagrama, este diagrama lo encontraron, sí. Entonces, los ingenieros americanos, los ingenieros civiles americanos tienen esta de geotecnia, la de estructuras. Para cada una de esas yo me metí a la de geotecnia. Entonces yo recolecté todo eso. Los norteamericanos, la Asociación de Ingenieros Civiles Norteamericanos, yo estaba escrito en geotecnia y me llegaba cada mes una revista y tuve una colección muy grande de revistas, ¿sí? Que cuando yo me retiré de la universidad, dije, ¿a quién más le sirven esto que yo pagué un mundo de dinero, esos en dólares que uno compra esas suscripciones? Y entonces dije, eso le sirve a la Universidad del Valle, a la biblioteca central de la universidad. Les dije, vea, me estoy jubilando y tengo todas estas suscripciones de mis revistas, que yo creo que donde más les sirven es en la biblioteca central. Algunos ingenieros me pidieron unas que trabajaban conmigo, me pidieron que les regalara una y se las regalé. Y algunos libros, que yo compraba muchos libros, invertía mucho dinero en eso para mantenerme muy enterado, muy al día en lo que era comportamiento sismo geotécnico de las estructuras. Esa era lo que yo quería comentarle, Giovanna, sobre el comportamiento sismo-geotécnico de la ciudad de Cali. Lo más peligroso en la zona 6, que puede ocurrir el fenómeno de licuación en un sismo de magnitud mayor de 7,5. No en los sismos todavía ahora, en de 7,2 que tuvimos de Pizarro y tan lejos.
tiene que haber un sismo cercano. El 7.2 que tuvimos de Bizarro no ocurrió, no hubo en ningún caso. Yo recorrí toda la ciudad y no encontré después del sismo de Pizarro que hubo fenómenos de licuación de las arenas. De modo que, pero sí hay que estar preparado para eso y las edificaciones que se construyan en esa zona 6 cerca al río Cauca, eh, yo veo que está edificándose mucho hacia esa zona. Hay edificios de más de 10 pisos, 10, 15 pisos que se hacen. Yo sé que muchos edificios han sido construidos con pilotes sobre pilotes de estas máquinas que le estoy mostrando. Eso era que quería, Giovanna. Si tiene alguna pregunta sobre la presentación, sobre lo que tú quieras, con mucho gusto. Muchas gracias, Germán Villafañe, por esta excelente charla que nos has dado para enterarnos de cómo hay problemas y cómo solucionarlos hacia el futuro en esta urbanización de esta ciudad que va a seguir creciendo seguramente con toda la población migrante que ha llegado desde hace muchos años a la ciudad. Me preguntaba a cuántos metros se encuentra la zona más estable dentro de la zona 6, a cuántos metros de profundidad se encuentra el terreno confiable para asentar los pilotes. Bueno, esa es una pregunta muy difícil te voy a mostrar aquí, a ver. Vamos a mostrar la zona 6. Eso lo hace el ingeniero geotecnista que está haciendo el estudio geotécnico Sí, del proyecto, ¿no? Es el que te dice eso. A ver, veamos aquí. La zona que estaba mostrando ahora es toda esta zona de Agua Blanca, sí, ¿sí? Y aquí hay una zona que le llaman de transición entre la zona aluvial de los limos y las arcillas que vimos ahora aquí y empiezan a salir las arenas de transición. Si tú me dices en este sitio de aquí a qué profundidad hay que poner los pilotes, yo te digo ya rápidamente hay que ponerlos, a ver, son 6 más otros 6 metros, 12 por ahí, 15 a 20 metros. Si me sí, dices aquí a qué profundidad hay que poner los pilotes, yo ahorita no te puedo decir, pero podrían ser a profundidades. Aquí puede que a los 6 metros no hayan arenas, pero sí hayan depósitos de aluviales, por eso se llama la zona de transición, ¿sí? ¿Sí? sí, Entonces, es una pregunta no te puedo contestar a qué profundidad. Sé que aquí están poniendo pilotes de 15, 20 metros de profundidad, porque después de los 10 metros empieza ya la capa del suelo estable, la stiff layer que decían en los esquemitas de eso, ¿no? Esa es la sí. pregunta tuya. Sí, bueno, simplemente quería saber si, pues como son tan profundos esos pilotes que hay que poner, pues eso encarecerá muchísimo la construcción. Si se requiere tanto cuidado, ¿no? En su dimensión y sobre todo en el esqueleto de los aceros y y del propio hierro, pues, que hay que poner allí. Claro, eso va a encarecer muchísimo. Y entonces Sí. pensaba, ¿y por qué no se diseñó allí Perdón, 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 el- por eso es que aquí generalmente hacen edificios de más de 10 pisos. O sea, porque en un edificio de menos de 10 pisos, si es de 5 pisos, no alcanza, digamos, a ganarse el lote. O sea, ellos están claro, ganando, cuando construyen un edificio de 15 pisos, están ganando en una misma área, mucha más área, en una área de lote, mucho más área construida. Entonces pueden meter los pilotes, o sea, el costo de los pilotes ya se diluye más en el costo de la construcción. ¿Me explico con claro. eso? Sí, total. Sí, muy bien. No, me ha encantado conocer tantos aspectos
que uno intuye, pero con esta precisión con la que tú lo hablas. Y me parece que esta conferencia, pues sí es una conferencia que pueden escuchar muchas personas interesadas en seguir construyendo en esta ciudad magnífica que es Cali, a la que deseamos a ella y a sus habitantes todas las bondades que puedan obtener después de tantos esfuerzos, sacrificios, sufrimientos y dedicación, con mucha inteligencia y con mucha actividad permanente de descubrir qué era lo mejor para nuestra ciudad. Y yo Dime. tengo en mente hacer otra conferencia sobre todas la parte hidráulica y sanitaria de nuestra ciudad. Llega hasta la zona 6, o sea, todas nuestras aguas de acá, por ejemplo, está el río Cañaveraleo, ya el canal Cañaveraleo, y viene aquí, y viene a las estaciones de bombeo que yo participé y tengo esos proyectos a una estación de bombeo de 12 metros de profundidad que yo la puse aquí. Esta estación Claro, de bombeo, yo participé en esta estación de bombeo, ¿sí? Y sí. tengo todas esas experiencias. Y yo le tengo mucho temor, no a la estación, porque nosotros llevamos la estación ya está sobre unas arenas mucho más densas, a 12 metros de profundidad, y además hicimos unos que le llamamos open caissons, o sea, caissons abiertos. Esos son estructuras de concreto muy pesadas de buena resistencia, pero aquí a esta estación le llegan, acá llegan a esta zona 6 le llegan tuberías de alcantarillado desde nosotros. Acá tenemos, cuando tenemos buenos suelos, tenemos la tubería a 1,50. Sí, perdón, al revés estoy. Cuando tenemos buenos suelos de acá está la zona alta de la ciudad, a 1,50 y acá se van enterrando tenemos tubería enterrada hasta los 10 metros de profundidad. Y cuando Mm, se construyeron esos colectores a 10 metros de profundidad, en estas arenas de muy alta permeabilidad hubo bastante problema en la construcción. Eso yo participé en unos proyectos y escribí unos artículos sobre eso importante. Y yo quiero hacer una conferencia para los ingenieros que están metidos en el diseño y construcción de todos esos colectores, todo lo que puede ocurrir en un sismo de magnitud alta de 7,5. Esos colectores se van a hundir en esa arena licuable. Seguramente en muchas zonas de esta ciudad se van a hundir esos colectores y nos vamos a quedar unos años, digo años para la recuperación de esos colectores. Y la ciudad sin agua potable, bueno, el agua potable sale de las plantas de tratamiento de Puerto Mayarino, pero las aguas residuales, si estas estaciones de bombeo llevan el agua residual, las llevan a las plantas de tratamiento y luego la botan al río Cauca, ¿sí? Hasta acá la botan al río Cauca, ¿no? Esa zona de acá. Hay sí. otras formas de tratar la arena licuable, o sea, compactar la arena con pilotes de grava y pilotes de compactación y otros métodos que sí, o sea, de mejoramiento del suelo. Hay muchas técnicas en el mundo. Hoy en día se construye mucho sobre estos depósitos de arena licuable, pero con técnicas de compactación de esas arenas que es muy costosa también las técnicas. O sea, eso le llamamos mejoramiento de suelo, técnicas de mejoramiento de suelo para evitar que se produzca la licuación. Sí, son Mm. generalmente pilotes de grava que se compactan y no quise hablar de eso porque no era mi conferencia, no es para hablar de eso. Yo también podría hablar en otra conferencia sobre las técnicas de compactación y de mejoramiento del suelo. Me alegra mucho saber esto y sobre todo te deseo una vida muy emocionante al poder ser útil a la sociedad y adelante siempre a cuidarse mucho, eso sí, y a rodearse de personas que sepan entender tus buenas intenciones. Así que hasta pronto. Espero
que nos podamos volver a conectar en breve, ¿vale? Muchas gracias, Giovanna.